bien, pues vamos a continuar con este tema de los sacramentos. Es el sacramento católico. Hago la aclaración católico porque pues, ya hay algunas iglesias protestantes que dicen ellos tener los verdaderos sacramentos, ¿no? Eh, Más que no quiere avanzar esto. Ok, está. Muy bien. Comparto aquí un link. Es un video protestante eh, de una protestante que dice por qué el bautismo católico de niños no es válido, ¿no? O sea, para que lo vean y saquen conclusiones en base pues a lo que hemos venido viendo en este tema, ¿no? Del bautismo, de los sacramentos en general, ¿no? Es un video corto, pero vale la pena verlo, no para aprender, por supuesto, ¿no? Pero sí para poner en práctica lo que hemos visto, ¿no? Muy bien, haciendo un resumen corto, pues vimos los principales versículos bíblicos que apoyan y mencionan el bautismo como un medio de salvación, que quita pecado, que salva, que limpia, que lava, y que es el inicio en la fe, ¿no? En la fe cristiana, en nuestra fe católica. No es un invento de la iglesia, se bautizaban familias enteras, y eso incluye niños también. Jamás se hace una exclusión, ni se menciona que está prohibido, estrictamente prohibido, bautizar niños. Muy bien, entonces, eh, como les comentaba en una de las clases, ¿no? Que ya he venido comentando hace 2 años, eh, el bautismo entre otras cosas, nos quita el pecado original, el cual jamás se hace mención en la escritura de que con el simple hecho de que nuestro Señor murió en la cruz, el pecado original desapareció automáticamente, ¿no? No hay ningún pecado. Tenemos que hacer un acto pues, de arrepentimiento sincero con las condiciones que manda la iglesia, ¿no? Pero en el caso del pecado original, no se necesita tener conciencia para eso, porque para empezar, no es un pecado personal, ¿no? No es un pecado personal y pues vimos algunos versículos. No estamos en el tema del bautismo propiamente, pero sí de que es un medio de salvación, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con 1 Corintios 6:11 dice, y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo se relaciona, cómo se vincula este versículo en el contexto de haber sido lavado, de haber sido santificado? Esto es en un contexto de un bautismo, ¿sí? Tal y como lo manda la iglesia y como lo practicó nuestro Señor y los apóstoles, como mandó Él que lo hiciéramos, ¿no? El término lavado, el término que están viendo ahí en pantalla, se refiere a un lavado espiritual. Entonces esto tiene que ver claramente con un bautismo, ¿no? Que nos justifica para un inicio entrar a la fe, ¿no? Muy bien. Entonces, todo tiene un contexto de salvación, de quitar pecado, de limpiar. Eh, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eh, de aquí se agarran muchas sectas, este, principalmente sectas unicitarias, para decir que el bautismo realmente es en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Esto no es así porque, eh, ¿qué significa en el nombre del Señor Jesucristo? Pues esto tiene una implicación de en virtud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien.
En Mateo 28:19 está la fórmula que manda nuestro Señor: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que pues que no es un mero símbolo, claro que es un medio de salvación. Esto ya lo vimos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Eh, este versículo no es el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero de aquí se agarran muchas sectas, prácticamente todas, y dicen, mira, ya ves cómo las obras no cuentan, ¿sí? No cuentan para la salvación, no tiene nada que ver las obras, como es un invento de la Iglesia Católica, ¿no? Esto lo podemos ver en el tema de la sola fe, ¿no? La sola fide, otra falacia protestante, ¿no? No tiene nada que ver. Para empezar, obras de justicia se refiere a obras de la ley antigua, ¿no? No tiene nada que ver con las obras de misericordia que manda nuestro Señor, ¿no? Nos salvó, dice, por medio del baño de regeneración. Nos salvó. El bautismo es instrumento de salvación. Otro versículo más que lo dice, ¿no? Eh, no por nuestras propias obras, sino por su misericordia. Y el medio específico que menciona es el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. La iglesia enseña que el perdón que recibimos de nuestro Señor por medio de los sacramentos, nosotros no podemos hacer nada para merecer eso. Es una gracia de Dios. Si nuestras obras tienen mérito, son por mérito y por gracia de la obra redentora de nuestro Señor en la cruz, ¿sí? Jamás la iglesia ha enseñado que las obras tienen mérito simplemente por su propio mérito de ser una obra humana. Esto es totalmente falso, ¿no? Eso ya lo vimos alguna vez en el tema de la sola fide, ¿no? El baño del nuevo nacimiento. Claramente esto hace referencia a un bautismo, ¿no? La palabra griega usada para baño es loutrón, que literalmente significa lavado o baño con agua. Muy bien, vemos aquí pues que tiene que ver todo con la acción del Espíritu Santo ligado a un baño que es un signo externo, ¿verdad? Esto pues refuta la idea protestante de que el bautismo es solo un símbolo sin efectos espirituales, ¿no? Por supuesto que sí los tiene. Entonces, Tito 3:5 nos confirma, esta carta de San Pablo a Tito nos confirma que el bautismo es un medio claramente de salvación. Es un baño del nuevo nacimiento en el que el Espíritu Santo nos renueva. No dice aquí San Pablo que el bautismo es opcional, háganlo si quieran, es un símbolo, háganlo cuando tengan memoria, cuando tengan conciencia, eh, simplemente mandan a hacerlo, ¿no? Cuando es adulto, pues podemos tener conciencia y tenemos que saber qué recibimos en el bautismo, ¿no? Los protestantes argumentan con este versículo, lo toman para decir que no habla del bautismo, sino de una renovación espiritual en general, simplemente sin nada necesario ni un signo externo, ¿no? Sin embargo, el uso de la palabra lutrón, baño, o sea, literalmente baño, y palingenesia, nuevo nacimiento, indica un evento concreto y visible, lo que encaja perfectamente con el bautismo, ¿no? No hay por dónde escabullirse aquí, ¿no? Este versículo es muy, muy fuerte, ¿no? Es uno de los más fuertes que nos dan y dicen, nos confirma que el bautismo es salva. Primera de Pedro 3:21 dice, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. O sea, ¿qué más hay que decir de este versículo, no?
El bautismo que nos salva. Otras traducciones de la Biblia dicen el bautismo que ahora nos salva, dice, ¿no? Pues claramente, ¿no? El bautismo no es un símbolo. Pedro está diciendo, San Pedro está diciendo que nos salva. Eh, Claramente, pues vemos que no es un símbolo, ¿no? Tiene un efecto real en la salvación, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no es un lavado físico, no es en agua, no es una finalidad quitar ni limpiar el cuerpo, ¿no? Sino que claramente tiene una fin espiritual. Muy bien. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo nos transforma interiormente. El bautismo no tiene poder por sí mismo, sino porque nos une a la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Esto es ya categoría de sacramento, ¿no? Primero Pedro 3:21 prueba que el bautismo es un medio real de salvación y no un simple símbolo, ¿no? El bautismo, la salvación que trae el bautismo no es solamente una manifestación externa, sino que trae un efecto espiritual sobrenatural, ¿no? También refuta la idea protestante de que la salvación es solo por la fe, sin necesidad de un medio sacramental. Aquí no vemos por ningún lado, voy a regresar un poco, aquí no vemos por ningún lado donde San Pedro mencione que tenemos que hacer una confesión de fe para ser salvos. Eso no lo dice por ningún lado. El inicio de la salvación, al inicio de nuestra fe en el cristianismo es por medio del bautismo. No dice por ningún lado que hagas una confesión de fe. Como siempre, tratan ellos de dar una otra interpretación personal de ellos, ¿no? Eh, Dice que Pedro no quiso decir que nos salva, cuando Pedro está diciendo que nos salva, pero ellos dicen que no lo está diciendo literalmente, ¿no? El contexto es bastante claro, ¿no? Compara el bautismo con el arca de Noé, que realmente salvó a las personas del diluvio. Del mismo modo, el bautismo nos salva realmente porque nos introduce en la gracia de Cristo. El contexto de que está hablando Pedro es de salvación. Eh, Hay una figura del sacramento del bautismo en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, 1, 2, lo tomé de la Biblia Reina Valera, ¿sí? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? ¿Cómo es una figura del bautismo? Todos estuvieron bajo la nube. En ese paso de los judíos, ¿iban niños o no iban niños? ¿Iban niños? Claramente que sí iban. Iban saliendo todos de Egipto. Iban los niños también. Iban bebés. ¿A poco los dejaron allá en la orilla del mar y para no, porque está prohibido bautizar niños? Por supuesto que no. ¿Cómo va a ser eso? No es, es ilógico, pues, ¿no? Eh, en Éxodo 13, 21, 22 y Éxodo 14, 19, 20, Dios guió a los israelitas por el desierto con una columna de nube durante el día. Esta nube representaba la presencia de Dios y su protección. La nube también es símbolo del Espíritu Santo que desciende en el bautismo, eh, como en el bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Todos pasaron el mar. En Éxodo 14 también vemos que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Dejando atrás la esclavitud. Esto es un símbolo de cómo el bautismo nos libra de la esclavitud del pecado, principalmente, nótese, en el caso de los niños, el pecado original, y por supuesto también a los adultos, ¿no? Por supuesto que sí. Y nos introduce a la vida nueva en Cristo. Eh,
¿Cómo vamos a creer, cómo vamos a pensar que, que dejaron a los niños a la orilla del mar porque no tienen conciencia para ser bautizados? ¿Cómo? Pues no puede ser eso simplemente, está fuera de toda lógica. Vamos a continuar. Muy bien. El paso por el Mar Rojo es símbolo del bautismo porque representa la liberación del pecado y el inicio de una nueva vida. Esta figura de la que menciona San Pablo en Corintios refuta totalmente la idea protestante de que el bautismo es solo un símbolo, pues aquí se muestra como un medio real de salvación y liberación. Si el bautismo es solo un rito sin importancia, ¿para qué San Pablo lo trae a mencionar en su carta a los Corintios si no tiene importancia? O sea, ¿para qué lo menciona, no? Tiene que ser algo muy importante el bautismo para que Dios lo haya bautizado a todos y sea mencionado por uno de sus apóstoles. Y en ese grupo donde iban los israelitas, iban niños y iban bebés. No lo dejaron a la orilla del mar. Muy bien, eh, hasta aquí mencioné prácticamente todos los versículos que hacen me referencia al bautismo como un medio de salvación. Prácticamente todos los versículos que mencionan el bautismo lo hacen como un medio de salvación. Eh, vamos a, a pasar ahora con el sacramento de la confirmación. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda, algo que no quedó claro, no sé, algo que quieran comentar. Pueden sentirse, pueden comentar en cualquier momento del tema, ¿no? No pasa nada. No puedo ver los comentarios, pero ahí me dices, Guillermo. Sí, aquí estoy checando. Muy bien, vamos a pasar, estoy batallando otra vez aquí. Vamos a pasar al sacramento de la confirmación. Un sacramento que los protestantes de plano dicen que ni siquiera existe para nada en las escrituras, ¿no? No sé si han visto a un protestante muy famoso, que él fue protestante siempre, después se hizo católico modernista y hace poco se volvió a ser protestante, ¿no? No sé qué denominación anda este señor, pero él dice y afirma y segura con la Biblia, dice él, que solamente existen dos sacramentos. Y él dice que uno de ellos es la Eucaristía, solamente, el otro no recuerdo cuál es el que dice, pero él dice y asegura con la Biblia que nomás existen dos sacramentos, uno de ellos menciona que es la Eucaristía, el otro no recuerdo claramente cuál es, pero, pero para nada mencionan el sacramento de la confirmación. Eh, ¿Qué pasa con este sacramento? ¿Cómo lo podemos comprobar con la Biblia? Nosotros no tenemos necesidad los católicos de que algo esté ni implícita ni explícitamente en la escritura, ¿sí? Nosotros no somos sola Biblia, pero vemos que prácticamente todo lo que creemos tiene un fundamento en la Sagrada Escritura, ¿no? Sacramento de la confirmación. ¿Qué es el sacramento? ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento en el que los bautizados reciben la plenitud del Espíritu Santo a través de la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma, fortaleciendo su fe y haciendo los testigos de Cristo, ¿no? Eh, como dice la palabra, ¿no? Es una confirmación de la plenitud del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Sí, vamos a ver algunos ejemplos muy claros, principalmente dos versículos en la Biblia que divide y limita perfectamente los sacramentos. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Dice el de Catecismo Romano 1566, dice, un sacramento que se administra para confirmar la gracia recibida en el bautismo y para conferir la plenitud del Espíritu Santo, mediante el cual los fieles son fortalecidos para ser testigos de Cristo y defender la fe. ¿Sí? Eh,
La confirmación no es solo un rito de maduración en la fe, sino también un medio para fortalecer a los bautizados con el Espíritu Santo, para que puedan ser testigos valientes de Cristo. En esa época se veía como un fortalecimiento de la fe y un equipamiento para la misión de los cristianos. Concilio de Trento también lo menciona. Dice, la confirmación es un sacramento que confiere la gracia del Espíritu Santo, dándonos la fuerza para ser soldados valientes de Cristo, para mantenernos firmes en la fe y para participar activamente en la misión de la iglesia. Bueno, ahorita vamos a comentar un poco sobre esta, esto que mencionan las dos afirmaciones, el Catecismo de 1566, de 1566 y el Concilio de Trento. Cómo los dos mencionan pues que es para ser los soldados valientes de Cristo, para defender la fe? Es algo muy curioso que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? El Concilio de Trento aclaró que la confirmación tiene como objetivo fortalecer a los cristianos en su vida de fe para que puedan ser testigos de Cristo en el mundo. ¿Sí? Y qué curioso lo que dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Dice, la confirmación perfecciona el bautismo, aumentándolo en gracia y confiere una mayor abundancia de los dones del Espíritu Santo, para que el bautizado pueda cumplir con la misión apostólica. Qué curioso y qué fuerte es esto, ¿no? O sea, ¿para qué nos confirman? Para cumplir nuestra misión apostólica. Está muy interesante esto. Ajá, sí, ya lo vimos. Bueno, al contrario a lo que digan las sectas protestantes, la confirmación, el sacramento de la confirmación, tiene un claro fundamento bíblico en la imposición de manos que confiere el Espíritu Santo a los creyentes. Vamos a empezar con el libro de los Hechos 8, 14 y 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente la división y la diferencia entre los dos sacramentos. Aquí la iglesia no está inventando nada, absolutamente nada, ¿no? Vemos pues que dice, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. No están diciendo que no lo habían recibido, pero lo recibieron plenamente después mediante la imposición de manos y lo recibieron plenamente del Espíritu Santo, ¿no? Este es un versículo donde se ve claramente la diferencia entre los dos con sacramentos, ¿no? No es ningún invento de la iglesia, está en la Biblia, aquí está. Vamos a continuar. Bueno, los apóstoles, o sea, los obispos, impusieron las manos, ¿no? Esto es lo que actualmente llamamos el sacramento de la confirmación. Hechos 19, 5, 6. De nuevo vamos a ver la clara diferencia y el límite entre los dos sacramentos. Dice, cuando oyeron esto, San Pablo le pone las manos a los cristianos, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y viéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Claramente vemos también en este versículo de Hechos 19 la diferencia entre los dos sacramentos. Pablo impone las manos sobre los que ya estaban bautizados y estos reciben la plenitud del Espíritu Santo. Se ve la separación clara entre el bautismo y la confirmación. Como le digo y repito, aquí la iglesia no inventa nada. Esto viene desde los apóstoles y claramente está en las escrituras, ¿no? Eh,
Bueno, aquí está, se está repitiendo, ¿no? El pasaje de Hechos 19 al 5 al 6. En este pasaje, los discípulos de Éfeso ya habían sido bautizados y ya habían recibido el Espíritu Santo, pero no de manera plena. Lo que indica que el bautismo y la recepción del Espíritu Santo son dos momentos distintos, aunque están vinculados uno con el otro. Sí, entonces, como vemos claramente, es perfectamente bíblico, ¿no? Este es un signo claro de la confirmación católica, ¿no? La imposición de las manos. En este pasaje de Hechos, Pablo impone las manos sobre los discípulos para que reciban el Espíritu Santo. La imposición de manos es un gesto central en el sacramento de la confirmación. Desde los primeros tiempos de la Iglesia se ha entendido que el imponer las manos sobre los fieles es un acto de transmisión del Espíritu Santo y de fortalecimiento de la fe. Es algo muy delicado esto de imponer las manos, ¿eh? Lo vamos a ver más adelante. En la confirmación, el obispo impone las manos sobre el confirmando para invocar la gracia del Espíritu Santo y para otorgar al fiel la fortaleza para vivir y, escuchemos con atención, y defender la fe. Esto es lo mismo que Pablo hace en Hechos 19, ¿no? Entonces, si alguno de nosotros empezamos que estamos en la iglesia y tenemos lo que se llama el celo apostólico, nos empieza a dar un celo apostólico por defender la fe, por aprender apologética, y tenemos esas ganas, ¿no? Ese interés por aprender nuestra fe y defenderla. Acordémonos que alguna vez nos fuimos confirmados por un obispo, ¿no? Entonces, eh, tiene su raíz todo esto, ¿no? Y tiene su porqué. A partir de que el obispo con la imposición de manos, recibimos el Espíritu Santo, eso ya es un medio de salvación, porque recibir el Espíritu Santo es un medio de gracia, es una gracia que nos ayuda a salvarnos, ¿sí? Depende de nosotros si mantenemos esa gracia, ¿sí? Entonces, claramente es un medio de salvación también. Si recibes el Espíritu Santo, es un medio de salvación. Muy bien, pues aquí está explicando lo que le vengo diciendo, ¿no? Maestro, Adelante. y la pregunta de siempre, ¿no? Ajá. ¿Los protestantes cómo interpretan eso o no lo hacen, lo niegan nomás, o no lo leen, pues? Pero si lo llegara a leer alguien que dicen que es esa, Bueno, esa descendencia del Espíritu Santo. bueno, ellos, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque es un mar, es un océano de sectas. Y acordémonos que a partir de la libre interpretación de Martín Lutero, cada quien puede interpretar el pasaje como más se le antoje. Y si alguien está en una congregación protestante y no le gustó lo que dijo el pastor, mañana mismo y no inicia su propia iglesia con su propia y libre interpretación de la Biblia, lo cual está estrictamente prohibido por nuestro Señor y los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Por ejemplo, como le mencionaba en el caso de Pedro, cuando dice el bautismo nos salva ahora, está claro que lo dice que nos salva, ¿no? Está clarísimo. Si le preguntas a un protestante, te va a decir que no, que Pedro quiso decir otra cosa. Entonces, le pregunto, bueno, ¿qué quiso decir? Si está muy claro. No, es que no es así, mira. Entonces él te va a llevar por un camino y te va a empezar a concatenar versículos que, que afirman o hablan de forma metafórica. Y ellos piensan que cuando el autor sagrado habla de forma metafórica, la intención de ese autor también es metafórica, lo cual es un gravísimo error. Perdón, un error, ¿no? Bueno, también un horror, ¿no? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿no?
Entonces, a mí me ha tocado, o sea, eso sí me ha tocado, cuando he tenido un diálogo con ellos, me van llevando, no, mira, es que no quiso decir eso. Mira, aquí, por ejemplo, quiso decir esto, y luego quiso decir esto, y quiso decir esto. Pero esa es su propia interpretación, ¿no? Pasa lo mismo con el caso de la Eucaristía, ¿no? Es el mismo caso de la Eucaristía, ¿no? Ellos, a pesar de que muy claro dice nuestro Señor, esto es mi cuerpo, pues lamentablemente ellos dicen que no, que nuestro Señor no quiso decir que es su cuerpo, ¿no? Y te van llevando a una serie de versículos donde, nuestro Señor o algún apóstol habla de forma metafórica, como digo, ¿no? Una cosa es que hable de forma metafórica y otra forma es, otra cosa muy diferente es la intención de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, es un océano de sectas y de opiniones y de interpretaciones que te van a llevar por donde ellos quieran, ¿no? Lo que tenemos que tener muy firmes como católicos es que no nos deben de mover de que hay un fundamento, para empezar, bíblico, en la tradición y en el magisterio, ¿no? Simplemente con la pura escritura aquí estamos determinando que tanto el bautismo como la confirmación son dos sacramentos diferentes, ¿no? Entonces, pues no sé si quedó un poquito más claro. Sí, pero entonces yo le digo, mira, es que aquí dicen hechos que aparte del bautizo está, ¿no? La imposición de manos. Eh, pues ellos pueden sacar la vuelta, ¿no? Y siempre sacar la vuelta al argumento lógico y se van por otro lado y hay que estarlo regresando a esa lógica. Sí, exactamente. Ellos le pueden sacar la vuelta, pero yo me lo puedo traer de regreso, ¿sí? Y como le digo, esto es parte de la técnica de debate, ¿no? De la cual pues no hablo mucho aquí, ¿no? En las redes, porque esto se sube a las redes, pero eh, hay que ponernos firmes y decirles claramente, tú demuéstrame que no es un sacramento, tú demuéstrame la interpretación correcta. Y si no me la das, no podemos continuar en el diálogo, ¿no? Ya eso depende de la técnica de diálogo, ¿no? De debate, ¿no? Este, ya es la interpretación de ellos, su propia interpretación de su propia cabeza, con la interpretación de la tradición, de los padres de la iglesia y del magisterio y de la iglesia, que es qué? Columna y fundamento de la verdad, ¿sí? Lo dice la escritura muy claramente, ¿no? Entonces, cuantas veces se aleje, tráelo de vuelta y que te explique dónde está lo metafórico. Y también hacerles hincapié en que una cosa es que el escritor sagrado hable de forma metafórica y que su intención sea metafórica. Eso es totalmente falso. Entonces ellos juegan mucho con eso, como les he dicho, ¿no? Entonces la intención de una persona cuando habla siempre es literal, siempre. Hay que tenerlo en mente. Y así nos libraremos de caer en sus engaños, ¿no? Sus malas interpretaciones. Hebreos 6:2 dice, doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí no está haciendo mención explícita de la confirmación, pero estamos viendo que hay una imposición de manos, que ya era una parte fundamental de la iglesia primitiva. Se puede relacionar Hebreos 6:2 con el sacramento de la confirmación. Este, eh, Les comento que es algo, no se imaginan ustedes, el abuso de las sectas en la imposición de manos. Todo mundo impone manos ahí. Todo mundo impone manos a otras personas y le dan poder y este le da poder a otro. Y es una cosa impresionante, el abuso que se hacen de eso, ¿no? Eh, pero pues ya nosotros pues cumplimos con aprender nuestra fe, ¿no? Y tener cuidado con eso. También hay algunas prácticas de la nueva era que usan también esto, ¿no? Como el Reiki también, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con eso.
Dice, doctrina de bautismos. Fijémonos en un detalle en esto, ¿no? Dice, pone al nivel doctrina de bautismos con la imposición de manos, con la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Eh? O sea, prácticamente doctrinas básicas que pues vemos que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene que ser forzosamente un sacramento, ¿no? En el sacramento de la confirmación, el obispo impone las manos sobre el confirmando como signo del envío del Espíritu Santo. ¿Sí? La imposición de manos es algo muy delicado y no es cualquier cosa, ¿no? No solamente era pues un gesto de bendición, sino también una parte fundamental de la transmisión del Espíritu Santo. Lo que pues en el caso de la confirmación fortalece y confirma la gracia recibida en el bautismo, como le mencionaba, ¿no? Y también pues nos explican los padres de la iglesia y el magisterio de la iglesia, qué es lo que nos capacita o nos da fuerza para aprender a defender nuestra fe también, ¿no? La unción con el santo crisma. ¿Qué es el santo crisma? Es un aceite consagrado, lo cual tiene un precedente bíblico también, ¿no? Primera de Samuel 16:13, ¿no? Dice, aquí van a ungir a David, ¿no? El rey David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Muy bien. También las sectas usan el aceite, ¿no? Lo usan mucho. Donde yo estaba, nos ponían, pues, el aceite ungido, decían ellos, ¿no? Sí, sí lo usan también. Aquí quiero hacer mención de una pregunta que hizo Irma hace algunas clases atrás sobre cómo se defiende la iglesia por el hecho de tomar doctrinas del Antiguo Testamento o prácticas y hacer la doctrina, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, eh, también toma algunos textos del Antiguo Testamento para fundamentar el uso del Santo Crisma, ¿no? Aquí la respuesta realmente es muy sencilla, ¿no? Pues la iglesia tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Ella puede tomar y definir y diferenciar qué es doctrina, qué no es doctrina, qué se perfeccionó hasta qué punto, como en el caso de cambiar el sábado por el domingo como día del Señor, por ejemplo, ¿no? Con los dones del Espíritu Santo. Y en este caso, pues el uso del aceite, el santo crisma, ¿no? Cómo lo sigue usando hasta hoy, ¿no? Ella sí puede hacerlo, la iglesia, pues es columna y fundamento de la verdad, ¿no? ¿Qué es el santo crisma? El santo crisma es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo aromático. La composición es aceite de oliva, simboliza la fuerza, la curación y la unción del Espíritu Santo. El bálsamo aromático representa la dulzura de la santidad y la fragancia de la vida cristiana. Todo tiene un fundamento, pero a veces varía de nombre dependiendo de la iglesia protestante, ¿no? Aceite ungido le llaman. Yo pienso que la mayoría de las iglesias protestantes lo usan, ¿no? Se usa en tres sacramentos, ¿no? En el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. El Jueves Santo que ya se aproxima, pues es usado también, ¿no? Y como vemos, el Santo Crisma tiene un fundamento bíblico, no es ningún invento de la iglesia, ¿no? Aquí vemos un versículo muy fuerte también que prácticamente menciona la palabra, ¿no? En 2 de Corintios 1:21-22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Prácticamente
aparece la palabra, ¿no? Del sacramento de la confirmación. Pues literalmente ahí está, ¿no? Este pasaje es fuertísimo porque se une claramente con el sacramento de la confirmación, porque habla de la unción, habla de un sello y del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso? En la confirmación, el creyente es confirmado o fortalecido en la fe a través del don del Espíritu Santo. La palabra confirmar en este contexto hace referencia a un refuerzo o fortalecimiento de la gracia bautismal, como hemos venido mencionando, ¿no? Por supuesto que sí aparece, ¿no? El que nos ungió es Dios. El acto de la unción es un elemento central en la confirmación. El santo crisma es usado por el obispo para ungir al confirmado. Claro que está este elemento externo, ¿no? Nos ha sellado. El concepto de un sello es importante en la confirmación. El sello que se recibe en la confirmación es un sello espiritual que marca al creyente como propiedad de Cristo y como un testigo del Evangelio. Este sello indica que el confirmado es ahora un soldado de Cristo, listo para testificar su fe. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Yo digo, pues si alguno de nosotros de repente se siente con ganas de defender la fe, acordémonos que un día fuimos confirmados en el bautismo, ¿no? Y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquí, ¿qué más hay que decir? ¿Qué más se puede decir? ¿A quién puede negar que esto no es un sacramento? Pues como garantía el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Salvación. Es un medio de salvación. 2 Corintios 1, 21, 22 encaja perfectamente con la doctrina católica del sacramento de la confirmación. Menciona elementos claves que no se puede entender de otra forma que no sea un sacramento, ¿no? No es ningún invento de la iglesia. Fíjense lo que dice aquí Apocalipsis 7:3. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la confirmación somos sellados como propiedad de Dios, listo para dar testimonio de nuestra fe. Qué fuertes versículos, ¿no? De plano. Hay una conexión muy fuerte con de la confirmación, con todas las frases que se dicen aquí, ¿no? Apocalipsis 7:3 y el sacramento de la confirmación comparten la idea de un sello que marca a los fieles, garantizando su identidad como siervos de Dios y brindándoles protección espiritual. La confirmación es un signo de ese sello en la vida del cristiano, que lo fortalece y lo prepara para ser un testigo activo del Evangelio, activo del Evangelio. También vemos algo de esto en el Antiguo Testamento, en Sabiduría 9:17, dice. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Este pasaje resalta la acción del Espíritu Santo como fuente de sabiduría y entendimiento, lo cual está pues, estrechamente relacionado con la confirmación. Porque quién nos da el entendimiento? El don del Espíritu Santo. Sabemos que pues es conferido de manera especial al bautizado, ¿sí? ¿Qué pasa con este libro de sabiduría? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué detalle hay con este libro? Es de los que quitaron ellos. Exactamente. Este libro de sabiduría no está en las Biblias protestantes, ¿no? Es un tema que vamos a ver eh, este año, ¿no? Espero que sí. Vamos a ver. Sí, ya está, de hecho, ya está en la lista de temas, ¿no? El canon bíblico es un tema muy, muy extenso y muy difícil de tratar a veces por lo largo que es, ¿no? Pero para nosotros como católicos, pues sí nos interesa lo que dice, ¿no? Sabiduría 9:17 conecta muy bien con el efecto de, del Espíritu Santo, ya sea en el bautismo
o en la confirmación. Como le mencionaba hace unos momentos, eh, los dones del Espíritu Santo vienen se pueden ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 11:2. Y también parte de estos dones son otorgados en la confirmación, ¿sí? Sabiduría 9:17 prefigura la obra del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, donde Dios concede su sabiduría y gracia a través del Espíritu Santo enviado desde lo alto, ¿no? Vemos pues que hay fuertes bases bíblicas que confirman pues la, la práctica apostólica de la confirmación como un medio de salvación. No es ningún invento. Este, Hay versículos muy fuertes. De hecho, vimos la palabra confirmar, ¿no? Prácticamente está, ¿no? La palabra, ¿no? Viene el sacramento, ¿no? Diferencia entre bautismo y confirmación. Hechos 8:14 y 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Es la diferencia de nuevo entre bautismo y confirmación. Son dos sacramentos diferentes, ¿no? Ajá, claro, son dos sacramentos diferentes, ¿no? Distinción entre bautismo y confirmación. Los samaritanos ya estaban bautizados, pero aún no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Esto muestra que la confirmación es un sacramento distinto del bautismo. ¿Por qué solamente el obispo? Bueno, no cualquier persona podía conferir este don. Vemos claramente en las escrituras que fueron los apóstoles Pedro y Juan quienes lo hicieron, lo que nota y resalta la autoridad apostólica en la transmisión del Espíritu Santo. Solamente un obispo administraba el sacramento de la confirmación. Esto es 100% bíblico y así lo hace la Iglesia Católica. Un invento católico, por supuesto que no, ¿no? Más bien es desconocimiento por parte de las sectas, ¿no? Y rebeldía. Este versículo, este pasaje es especialmente muy fuerte también, que aclara y diferencia los dos sacramentos. Hechos 19, del 1 al 6 dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. En el bautismo también puede haber, también hay imposición de manos en ciertas formas del rito, ¿sí? Pero en el caso de la confirmación, este es especialmente con imposición de manos. Este, Aquí hay una aclaración. Claramente en la Biblia hay dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan, como dice aquí la escritura, como dice aquí en estos versículos, no confiere el Espíritu Santo. El bautismo cristiano católico sí lo confiere, pero se recibe en plenitud en la confirmación. En resumen, el bautismo en este sacramento, la imposición de manos se usa como parte de la invocación del Espíritu Santo y en la oración de exorcismo para liberar al bautizado del pecado original
y de toda influencia negativa. En el sacramento de la confirmación, la imposición de manos tiene como propósito principal invocar de manera más explícita y plena al Espíritu Santo para fortalecer al bautizado para su misión cristiana. Eh, Aquí también otro versículo, bautismo, confirmación, ¿no? Efesios 1:13, habla del sello con el Espíritu Santo, que era una promesa que recibimos en el bautismo, ¿no? Eso lo vamos a ver más plenamente en el tema del bautismo, ¿no? Es un tema muy amplio también, ¿no? Este versículo de Efesios 1:13 habla sobre el sello del Espíritu Santo, que es exactamente lo que recibe el cristiano en el sacramento de la confirmación. Aquí habla Hebreos 6:1-2 de nuevo sobre la imposición de manos, ¿no? Dice fundamentos, dice enseñanza elemental acerca de Cristo. Habla del apóstol Pablo de una enseñanza elemental de la, de la, acerca de Cristo, ¿no? Fíjense, me tocó en una ocasión, eh, en un pastor protestante, que ellos se reúnen también. Entonces, una vez fue cuestionado el pastor, fue cuestionado porque le preguntaron, bueno, ¿cómo es posible que todos estén juntos si algunos de los que están ahí en esa reunión dicen que el bautismo no tiene importancia y otros pastores que están ahí en esa reunión dicen que sí tiene importancia? ¿Cómo es posible? Y todos atacan a la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que todos estén de acuerdo? O sea, tienen doctrinas diferentes y están unidos como protestantes. ¿Cómo es posible eso? Entonces el pastor responde, es que el bautismo es una doctrina secundaria. Es una doctrina que no pasa nada con ella. Puede bautizar o no, no pasa nada. Es una doctrina secundaria. ¿Cuál es la pregunta natural que nosotros le pudiéramos hacer a ese pastor? No sé si se entendió la pregunta. ¿Cuál es cuál es la enseñanza o la pregunta primaria, elemental que pudiéramos hacer a ese pastor? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, mientras se acuerdan, voy a leer estos versículos. Dice, por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eh, para empezar, yo le haría dos preguntas a este pastor. A ver, pastor, muéstrame con la escritura, con capítulo, versículo, ¿dónde dice que el bautismo es una doctrina secundaria? O sea, ellos no cuestionan todo. Muéstrame con capítulo, versículo, el purgatorio, la asunción de María, la perpetua virginidad de María, el bautismo de los niños. Todo quieren que se lo mostremos literalmente, que aparezca la frase en la Biblia. Entonces, nosotros pues tenemos que usar con la misma medida, ¿no? Este pastor no me puede mostrar a mí con ningún versículo bíblico donde diga que el bautismo o la confirmación son doctrinas secundarias. Hasta lo que hemos visto hasta hoy, nosotros sí le podemos decir que no nomás no es una doctrina secundaria, sino que es un sacramento, es un medio de salvación. Y respecto a lo que dice que es una doctrina secundaria, veamos lo que dice aquí Hebreos 6:1-2. Dice que es una instrucción sobre los bautismos y de la imposición de manos. O sea, Pablo está enseñando, San Pablo, que esto es elemental, no es una doctrina secundaria. Los sacramentos, el bautismo y la imposición de manos, o sea, bautismo y confirmación, no es de ninguna manera una cuestión secundaria. O sea, eso es una mentira.
Vemos que claramente aquí San Pablo y todos los versículos que hemos visto son un medio de salvación. Eh, Muy bien. Ahí está, ¿no? Hace referencia a ciertos fundamentos o enseñanzas iniciales. Vemos que son sacramentos, ¿no? La confirmación no es un invento católico como dicen las sectas. El sacramento de la confirmación es perfectamente bíblico y está en las escrituras de forma explícita e implícita. Y también, no lo puse aquí, pero es parte de la tradición apostólica también, ¿no? Vamos a entrar ya al tema de la Eucaristía o primera comunión también, solo que pues ya se nos fue el tiempo. No quisiera dejar ese tema empezado, ¿no? A mitad, es un tema muy importante y muy largo también, ¿no? No, hasta aquí no sé si hay alguna duda, comentario, inconformidad, no sé, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien, entonces pues Yo, vamos yo tengo una pregunta. adelante. Sí, mira, ahorita que estabas comentando acerca el Santo Crisma, Ajá, que se imponía en bautismo, en confirmación y en el orden sacerdotal, ¿verdad? sí, ajá. En la extrema unción, ¿no? ¿No es el mismo o es el mismo? Tengo yo entendido que sí, sí se Ah, usa, ok. tengo entendido Ah, que sí. Este, este sacramento, lo vamos a ver un poquito más adelante, y es muy ajá. atacado por las sectas también, pero también se usa, ¿no? También se Ah, usa. ok. También es el que usan en la extrema unción, el Santo Crisma Sí, también. así es, Ah, ok, así bueno, es. gracias. Muy bien. Muy bien, pues si no hay comentarios, no hay dudas, aclaraciones, pues vamos a, vamos a dejar por aquí la clase, los temas de hoy. Vamos a continuar la próxima semana, si Dios lo permite, con el sacramento de la Eucaristía y los siguientes cuatro sacramentos que nos quedan, ¿no? Es un tema un poco largo, pero vale la pena ver su fundamento, ¿no? Muy bien, pues vamos a despedirnos de esta clase y ponernos en manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido que les haya servido en el conocimiento de nuestro